Bienvenidos una vez más a este encuentro hablando de teatro. Hablando de teatro porque estamos ya a puertas del FIDAEPA. Nos vamos a enmarcar en esta ruta de funciones que son un montón. Hemos llegado a más de 70 obras para presentar en este festival. Talleres, simposios, encuentros, todo se está organizando, se está moviendo de tal manera que nos permita de una u otra forma acercarnos a nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Qué más no quisiéramos nosotros que acercarnos en persona, poder ver sus obras, compartir? Bueno, la realidad no nos lo permite. Estamos en un tiempo en el que no podemos estar al lado de nuestros hermanos en los escenarios, pero la virtualidad nos está permitiendo reencontrarnos, reunirnos, retrabajar y reestructurar lo que estamos haciendo. En esta lógica, debo agradecer al destino, al tiempo, al trabajo permanente, continuo, porque me he vuelto a encontrar con un hermano de hace mucho tiempo atrás, un hermano que trabajó con nosotros en diferentes instancias y que además estuvo de una u otra manera coadyuvando a que en su momento quien les habla pueda expandir su mirada, pueda ver otra realidad del teatro latinoamericano y pueda aprender mucho en tierras chilenas. Estoy hablando de Iván Vera Soto, quien es un hermano que viene trabajando con un elenco de bueno, nos va a contar en realidad cuánto tiempo, pero no podría dar ese dato, pero yo sí me acuerdo haberlo conocido en 1997, si no estoy mal, 98, en Iquique, en una sala maravillosa en la Arturo Prat que nos recibió y nos permitió con el elenco con el que viajaba. Estaba Liliana Carrillo de Perú, no, de México, y estaba Humberto Castelblanco de Colombia, un gran maestro cuentacuentos que terminó metiéndome al mundo de la cuentería escénica. Debo lamentar también la partida de los dos hacia el otro plano, que están ahorita han trascendido a otro nivel. Sin embargo, lo que nos han dejado, lo que nos han enseñado, lo que han compartido con nosotros es realmente impresionante. Liliana Rueda, Humberto Castelblanco. Este va a ser como un homenaje para estos dos hermanos porque hemos podido encontrarnos con Iván, quien está trabajando y está haciendo tanto y es incansable constructor de obras, incansable trabajador de teatro, incansable creador, increíble maestro, increíble director, y es en verdad para mí un gusto personal poder hacer esta entrevista a alguien a quien respeto de esta manera. Querido Iván, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Hablando de Teatro. Bueno, muchas gracias por la presentación, Jimmy. Para mí también es muy emotivo volver a encontrarme con un hermano, con un compañero de tablas que desde hace muchísimo tiempo no nos veíamos y que el teatro nos ha vuelto a reunir, ¿no? A reencontrarnos en esta instancia. Y evidentemente que recordar también a los hermanos teatristas peruanos y colombianos como Humberto Castelblanco y como la otra compañera que estuvieron acá en Iquique contigo y tuvimos, bueno, una linda experiencia compartiendo los trabajos que ustedes traían en esa itinerancia, ¿no es cierto?, por Latinoamérica. La verdad que fue una caravana muy importante en el quehacer latinoamericano y bueno, gustoso nuevamente de compartir en este festival FIDAEPA con nuestro trabajo, con nuestro quehacer, ¿no? Que ha sido, pero en forma permanente con este equipo ya llevamos 42 años, ¿no? Y bueno, y pretendemos continuar hasta donde las fuerzas nos duren, ¿no? Así que gustoso de estar contigo y, bueno, responder a tus interrogantes, ¿no? 42 años de hacer teatro, 42 años en las tablas, 42 años formando a diferentes generaciones. Cuéntanos, Iván, ¿cómo llegaste tú
a los escenarios. ¿Y cómo has vivido esta experiencia de ser un formador de tantas generaciones, de tanto tiempo y sobre todo con una producción terrible? Así como pastillita, y lo voy a poner en los caracteres, dejo el canal de Iván porque está trabajando de una manera implacable, está produciendo, está haciendo teatro, está haciendo investigación. Les invito a que se den una vueltita, que revisen todo el material que está haciendo nuestro hermano. Iván, ¿cómo has llegado tú a los escenarios y qué ha pasado en esta transhumancia de ir compartiendo y enseñando a nuevas generaciones? Bueno, lo cierto es que yo llevo más de 50 años trabajando en teatro, con el Teatro Universitario Expresión 42 años, pero me inicié el año 1969, acá en Iquique, en un teatro de colegio, ¿no? Estando ya en enseñanza media, compartí con profesores, con otros alumnos, y de allí partió una experiencia a partir de un curso que hizo una actriz chilena que radica en Colombia, y de ahí ya no paré nunca más. Trabajé hasta el año 1973 acá en Iquique, luego me fui al Perú el año 73, estudié antropología social en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Estuve 6 años en Perú, donde estudiaba y trabajaba, estaba a cargo de la dirección del teatro de esa casa de estudios. El año 79 regresé nuevamente al país y fundé el Teatro Universitario Expresión de la Universidad Arturo Prat, y desde esa fecha hasta el día de hoy he continuado con la dirección del teatro. Bueno, en todos esos años han pasado muchas experiencias, ¿no? Por un lado, como docente de la misma universidad, soy profesor, pedagogo y magíster en educación superior, y luego, bueno, en forma paralela, como siempre ha sido en mi vida, he estado con el teatro y con la pedagogía, ¿no? Las dos áreas del conocimiento para mí son muy importantes y están enlazadas también con la antropología, que ha sido uno de las fuentes o de los marcos teóricos que a mí me han permitido poder entender algunas realidades y especialmente poder perfeccionarme o alinearme con la producción de la memoria, fundamentalmente. Y de un tiempo a esta fecha, la verdad es que he podido dedicarme también a lo que es la investigación teatral, especialmente del norte chileno, que es una de las fuentes canteras muy importantes del teatro, no solamente del norte de Chile, sino que de todo digamos, sector, esta área comprendida entre Perú, Bolivia, Argentina y el territorio chileno. Entonces, he emprendido algunos trabajos en la línea de la investigación del teatro de la memoria, a partir de los primeros precursores del teatro social obrero acá en el norte, comienzo del siglo XX, con Luis Emilio Recabarren a la cabeza, Elías Laferte y una serie de próceres que fueron los fundadores del teatro popular chileno y los forjadores de un teatro de raigambre nacional, ¿no? Yo discuto mucho a veces con los colegas de la academia de la capital, porque se piensa siempre que el Teatro Nacional comenzó con las fundaciones de los teatros de la Universidad de Chile, de la Católica, por los años 40. Y lo cierto es que el Teatro Nacional, propiamente tal, nació en las oficinas salitreras, nacieron justamente con los trabajadores. Antes teníamos nada más que un teatro que venía de las grandes metrópolis de Europa, ¿no? Que lo traía la burguesía salitrera y que los presentaba en las grandes salas patrimoniales. Pero el teatro, digamos, nacional, popular, nace con los trabajadores, en las mancomunales, en los gremios,
Y a partir de ahí justamente hay toda una historia muy rica del teatro social obrero, y de todas las tendencias que hay de teatro dentro de esta cultura obrera, ¿no? Qué sé yo, el teatro ácrata, el teatro socialista, los sainetes, en fin, todas las formas y estilos que cultivaron los trabajadores sin ser artistas ni actores de escuela. Bueno, ese es un tema, digamos, que he ido ahondando, he ido haciendo publicaciones. Aparte de eso, me he dedicado a la narrativa también. Llevo como 25 libros más o menos editados, tantos ensayos como narrativa, como literatura dramática, paper para revistas indexadas, etcétera, etcétera. Y he tenido la suerte de estar en muchas latitudes, invitado para dar charlas, conferencias con otros investigadores latinoamericanos. Y además de ello, formando gente, ¿no? Hago clases en la universidad, no solamente en el ámbito teatral, sino que también en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito del desarrollo personal, etcétera. Ya prácticamente estoy en edad de jubilación, ¿no? Pero no voy a jubilar del teatro nunca, ¿no? Voy a seguir hasta, como te decía, hasta donde las fuerzas me duren. Así que sigo haciendo diariamente la creación, porque pienso de que el hombre que deja de crear prácticamente muere. Entonces no puedo dejar de crear. Todos los días estamos ahora en pandemia inventando programas a través de nuestro Facebook, a través del YouTube, obras de teatro, narrativa. Trabajo con adultos mayores también, ¿no? Que ha sido en los últimos 10 años una fuente de satisfacción de trabajar con los adultos mayores. Hemos formado una academia de teatro adulto mayor, donde se le da una formación pedagógica y trabajan en labor de extensión. En fin, hemos hecho trabajo con jóvenes, con niños, con adultos mayores, en colegios, en sindicatos, en juntas de vecinos, los barrios. He tenido una experiencia, digamos, muy amplia, tanto acá en la ciudad de Iquique, como también en mi estadía en el Perú, que fue también un periodo muy importante dentro de mi formación, no solamente académica, sino que además teatral. Y allí conocimos a compañeros que estamos recordando, justamente a Castiblanco, lo conocí en el Perú hace muchísimos años atrás, ¿no? Y con muchos otros compañeros que nos invitan habitualmente a los festivales. Estoy hablando de hace más o menos cerca de 50 años atrás, ¿no? Y que seguimos haciendo teatro porque nacimos para esto, ¿no? Tenemos en la sangre esta estirpe y además yo creo que en mi caso personal yo lo he asumido como un misionero, una misión de mi vida. Creo que el pasar por una tierra, por una región tan inhóspita desde el punto de vista geográfico, uno tiene que sembrar y sembrar aquello que uno hace con mucho amor y pasión para dejar algo, un legado cultural a las nuevas generaciones. Y el mejor legado cultural es publicar libros, es hacer obras de teatro, el poder formar personas, el poder compartir experiencias con personas que no tienen a veces ninguna noción de teatro o porque están tan lejos geográficamente de la capital, no tienen las posibilidades de poder desarrollar este quehacer. Entonces, ahí está uno, digamos, para entregar lo mejor que uno ha ido aprendiendo durante los años y los viajes que ha ido realizando por diversas latitudes.
En ese sentido me siento un hombre muy satisfecho, ¿no?, de la labor cumplida, reconocido en mi ciudad, ¿no es cierto?, considerado hijo ilustre de la ciudad, es decir, una serie de pergaminos que me han dado y los fundamentales que he querido por los pares con quienes he compartido conocimientos y experiencias. Qué maravillosa experiencia y qué gusto y qué honor poder compartir contigo, querido amigo. Precisamente lo que nos cuentas me parece extremadamente gratificante y necesario, porque sí, en efecto, no concebiríamos el teatro, por lo menos en la región norte de Chile, sin tu presencia, sin que haya habido tanta influencia en tantas generaciones. Para que vean de qué estamos hablando, para que vean de qué estamos comentando, les voy a dejar este pequeño fragmento de uno de los videos que Iván ha subido a su canal. Por favor, visiten el canal, véanlo, porque hay muchas otras cosas más que está produciendo y que está haciendo nuestro querido hermano. Los dejo después y volvemos después del corte. Para mis aves, este pequeño collar de memoria, mar y muerte, hecho de muchas caracolas que guardan en su interior infaustas, profundas y conmovedoras historias, las que presumiblemente ocurrieron en un tiempo no muy distante. Por un acto de magia, todo volvió a retoñar. Los árboles huraños florecieron, el mar bravío calmó su ira, y la turba triste e ignorada resurgió del siniestro para rememorar por muchos siglos la historia de un sembrador de ilusiones, de un espíritu puro que guió a la gente simple sobre las olas del ensueño, las estrellas lejanas y el encantamiento despojado. Los pelícanos, guanayes y gaviotas revoloteaban excitados en el cielo, y en un abrir y cerrar de ojos se mutaban en monstruos alados con cabezas humanas y cuerpos y garras de aves de presa. En sus emplumados rostros se reflejaban el martirio de todos los hombres que intentaban escapar de aquellas sombras. La Escuela Marítima, Universidad de la Armada Boliviana y la Corporación Quijotadas Bolivia te invita al taller de danza contemporánea. 3, 4, cuerpo 1. Que se realiza los días lunes y miércoles 19 horas. Pregunta, ¿podría ser parte del elenco de danza contemporánea de la ESMA? La luna miró a Jaime y sorprendida le preguntó: contar cuentos de libertad en un reino que mantenía la esclavitud, contar cuentos de justicia. ¡Perdóname, mi abuelita! Cuenta la leyenda. Donde habitaban lugareños que se dedicaban a diversas tareas. Por eso que los invitamos a que puedan compartir, a que puedan hablar, a que puedan disfrutar de la palabra. Muchas gracias por seguir con nosotros, gracias por continuar en este periplo de hablar de teatro, de acercarnos a las artes escénicas. Hoy nos acompaña una eminencia del teatro latinoamericano, con quien me puedo dar el gusto de decir es un gran amigo y que ha generado una influencia importante en esta transhumancia permanente de hacer teatro.
como Iván bien lo decía, está trabajando permanentemente y no se va a retirar, y nos deja más bien la esperanza de poderlo traer, de que llegue al altiplano y que pueda compartir con nosotros mucha de esa sabiduría adquirida con los años de trabajo, con la creación y con el desarrollo de tantas obras y de tantas experiencias escénicas. Querido Iván, cuéntanos un poquito acerca del trabajo que has hecho ya con el Teatro Expresión. ¿Cómo has venido trabajando todo este proceso? ¿Cuántas obras hay en camino? ¿Y cómo se está desarrollando estas rutas de hacer y de construir el teatro latinoamericano? Bueno, lo cierto es que, retomando la historia, yo regreso a mi tierra el año 1979, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet. Y como comprenderás, era muy complicado poder hacer teatro, en fin, actividades culturales, porque había censura, porque había persecución y porque pasaron cosas muy atroces en ese periodo. Y lo cierto es que yo regresé con la intención de trabajar en antropología, no en teatro, porque no se daban las condiciones. Y regresé a trabajar a la sede Iquique de la Universidad de Chile en aquel entonces, que tenía acá su sede en Iquique, y empecé a trabajar en el área de cultura, y dentro del programa de actividades de cultura me pidieron que pudiese hacer alguna actividad con los estudiantes. Entonces, bueno, dentro de las actividades propuse hacer un taller de teatro. Y pensé en hacer una especie de curso, taller de un año, y de allí que otra persona se invitara para que dirigiera el teatro. No iba a hacer teatro yo. Bueno, se hizo ese taller y hubo mucha empatía con la gente y uno tiene ese bichito en la sangre y no pude evitar de decir, bueno, ya acepto a seguir montar las obras y vamos, iremos para adelante. Y bueno, partimos ahí el año 79, el 9 de septiembre justamente, y partimos por un programa de actividades fundamentalmente pensado para los estudiantes, ¿no? Como una forma de dar una enseñanza integral. Pero luego después se vinculó con la actividad que la universidad hacía con la comunidad y después ya se pensó en cosas mayores. A la fecha hemos montado 85 obras de teatro infantiles, clásicas, de la literatura dramática latinoamericana, contemporánea, en fin, diversos estilos, géneros, formatos. Y durante todo este tiempo hemos contado con el apoyo de la universidad, aunque es muy limitado desde el punto de vista económico, pero sí, digamos, con el respaldo de una sala. Tú la conociste, ¿no es cierto? Es una sala mágica que pertenecía a una sociedad muy antigua. Esa sala fue fundada el 21 de mayo de 1905, después de la fratricida Guerra del Pacífico, Guerra del Salitre. Allí los ex soldados, los veteranos de la guerra, que entre paréntesis quedaron también a la deriva después de los hechos ocurridos, crearon una sociedad. Y esa sociedad realizaba actividades culturales hasta que murió el último de sus miembros, por ahí por la década de los 60, y pasó a manos de la Universidad de Chile sede Iquique, que luego se transformó en Universidad Arturo Prat. Entonces, en esa sala emblemática, con mucha historia, donde han pasado muchos personajes ilustres de la cultura regional, nacional, y teatros, en fin, comenzamos nuestra actividad. Ese fue nuestro lugar, digamos, de acción, de estudio, de investigación. Y creamos un elenco que fuese, digamos, un núcleo permanente para todas las actividades, tanto de docencia como de creación y de investigación. También ahí con el grupo de teatro de expresión creamos, bueno, una serie de actividades, talleres, seminarios, encuentros, festivales, en fin, giras nacionales, internacionales, hemos ido a muchos lados, pero en los últimos tiempos me he dedicado
básicamente, como te decía, a la labor con la academia esta de adulto mayor, pero también al tema de la investigación teatral, que ese ha sido el punto distintivo que ha tenido el elenco. Creo yo de que es fundamental, digamos, para la creación hacer investigación, ¿no? Porque siempre hemos estado en una dinámica de hacer teatro de repertorio, es decir, buscar obras de teatro que se interpretan, se escenifican, pero ha habido poco trabajo investigativo o también poca sistematización de los trabajos que los equipos hacen, que son muy valiosos, pero que se pierden en el tiempo. No se logran transmitir, no se logran traducir en documentos o en métodos de trabajo que permitan a otros aprovechar esos conocimientos, esa experiencia. Y eso lo pude yo palpar investigando la historia del teatro regional. En Iquique había mucho más teatro que hoy. A comienzo del siglo XX, en la década de los 30, había más de 40 grupos de teatro en la ciudad. Y eso que no contaban con ningún apoyo estatal. Eran grupos independientes, de trabajadores, de aficionados, que funcionaban en los gremios, en los sindicatos, en las mutuales. Y allí justamente tenían, no solamente teatro, tenían conjuntos de coro, tenían estudiantina, tenían biblioteca, enseñaban a los obreros, que eran la gran mayoría analfabetos, tenían escuelas nocturnas, es decir, había una actividad cultural, pero muy potente, ¿no? Y uno revisa la historia y encuentra muy pocos documentos, ¿no? Tiene que estar desenterrando cosas. Y eso no ha quedado y ha sido invisibilizado, como usted decía anteriormente, por la misma academia. Como que eso no le dio importancia, le dio importancia a la década de los 40 para adelante al Teatro Nacional. Entonces, tomando como referencia todo este quehacer teatral que había en la ciudad y la cantidad de teatro que existían en la oficina salitera, mira, imagínate que existían más de 65 salas. Eran salas patrimoniales, creadas en este caso por los industriales en las mismas oficinas, salas que eran que tenían todas las condiciones técnicas básicas y que luego se convirtieron en salas de cine, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, en estas salas había una actividad cultural permanente en todas las oficinas saliteras y en la ciudad de Iquique. Entonces, tomando como referencia, insisto, esa realidad, yo dije, mire, aquí hay un nicho, hay una cantera importante de información, de obras de teatro, de experiencias, y hay que empezar a sistematizarla. Hay colegas en la capital que han hecho algún trabajo también, pero a nivel regional, prácticamente de las nuevas generaciones sabía muy poco de lo que había pasado anteriormente. Entonces empezamos a investigar con otros historiadores, por supuesto, trabajo con otros colegas, y empezamos a publicar artículos, libros, investigaciones, cuadernos de investigaciones sobre el tema. Y lo mismo, digamos, he tratado de enfatizar en el trabajo nuestro de los últimos tiempos, los últimos años. Entonces, hemos hecho obras por identidad regional, fundamentalmente, en los últimos años por identidad regional, poniendo en valor todo personajes, hitos de nuestra historia. Y así han nacido obras como Las Voces de los Callados, el año pasado La Desterrada de Guantajaya. Anteriormente montamos una obra que nos fue muy bien, que es Coruña, la ira de los vientos, basada en una masacre que hubo el 5 de julio de 1925 acá en el norte. Mucha masacre hubo acá en el norte, ¿no? Mucha injusticia y mucha sangre derramada. Entonces eso no estaba escrito y resulta ser de que de Coruña se sabía muy poco. Más se sabía de la matanza ocurrida en la Escuela Santa María de Iquique, 21 de diciembre de 1907, pero de la oficina Coruña muy poco se sabía. Un escritor nomás, Luis González Centeno, había escrito una novela por los años 50,
que se llamaba Los Pampinos. Y a partir de ese estudio, a partir de esa preocupación, empecé a explorar el tema y nació esta obra. Obra que me ha dado muchas satisfacciones porque ha sido publicada en varios sitios, ha sido producto de tesis también, de estudiantes, de investigadores. Han venido incluso de España a hacerme entrevistas por el tema de La Coruña, porque era una empresa española, ¿no? En fin, y con la obra tuvimos como 2 años en cartelera, después nos pidieron que la volviéramos a reeditar, lo hicimos, lo llevamos a festivales, en fin. Pero más allá de los logros artísticos, lo que a mí me interesaba era poner en el tapete un tema histórico que era prácticamente desconocido o que la historia oficial había escamoteado, porque esa es la verdad, ¿no? Hay hechos de sangre que la historia oficial en los colegios, en los currículos no están incluidos. Hay una ignorancia absoluta. Entonces dije, este es el camino que tengo que seguir. Por aquí tenemos que seguir, o sea, tenemos que explorar nuestra historia, tenemos que explorar todos aquellos hitos, personajes, acontecimientos, hechos que hayan ocurrido aquí, en este territorio donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en eso y gracias también a la colaboración de historiadores, porque yo no soy historiador y tampoco hago teatro histórico, ¿no? Es lo que siempre yo enfatizo, porque piensan, usted hace un teatro histórico, hace un teatro documental. No hago teatro documental ni hago teatro histórico, yo hago un teatro ahistórico, ¿no? Ahistórico, ¿no? Tomo fuentes de la historia, pero el teatro es ficción, ¿no? El teatro es ficción, entonces lo que hago justamente es tomar hechos de la historia para resignificarlos o reescribirlos para que tenga una significación en el presente, para que las actuales generaciones puedan tal vez con estos antecedentes comprender las causas por qué estamos en estas situaciones que vivimos, y para demostrar también que hechos que han ocurrido en el pasado siguen ocurriendo en nuestros días, que las estructuras sociales, económicas, de injusticia no han cambiado la forma, pero la esencia sigue la misma. Hoy día no existen, a lo mejor la explotación discriminada como existía en la oficina salitrera, pero hay otras maneras de extorsionarnos, ¿no es cierto?, que tiene el sistema, los créditos, las tarjetas, ¿no?, las AFP y todos estos órganos que han creado para poder mantenernos ahí sujetos al sistema. No existe a lo mejor esa represión brutal como existió en la Escuela Santa María, que murieron más de 3.000 obreros, o en la misma Coruña, que también murieron más de 3.000 obreros. Pero existe otro tipo de represión, y que la represión no ha parado. O sea, en este momento hay represión con los pueblos originarios en nuestro país, ¿no? Hay represión con los sectores populares que el 19 de octubre se levantaron acá en Chile el año 2019, ¿no?, contra todas las injusticias, y hubo mucha gente que quedó ciega, gente que murió, y uno ve que en Latinoamérica esto es cíclico y se vuelven a repetir en Colombia, en Perú, en Bolivia, en muchos lugares. Entonces, tomar la historia para poder comprender el presente, ¿no? Y no ver la historia, no ver el pasado como una pieza de museo, ¿sí?, que tiene que estar allí nomás como parte de una exhibición de museo. No. Entonces, esa labor ha sido bastante interesante para nosotros, un desafío, y hemos ido explorando otras temáticas, ¿no? Han surgido, temáticas que he llevado a la narrativa y otras a la literatura dramática. El año pasado hicimos La Desterrada de Guantajaya, que es un caso de violencia de género, ¿no?, muy terrible, siglo XVIII, en el norte grande, cuando existía el virreinato del Perú. Una mujer que era de
la región de Hilo, de Perú. Bueno, todo esto era territorio peruano, por supuesto. Viene acá a esta región casada por encargo, como era antiguamente, ¿no? Los padres se ponían de acuerdo y casaban a las hijas, y la casan con un minero de aquí, del mineral de Huantajaya. El mineral de Huantajaya, que fue explotado desde el tiempo de los incas y que los españoles lo siguieron explotando, fue uno de los principales centros mineros de plata que hubo acá, después de Potosí. Y aquí, digamos, había una población bastante significativa, más que en Iquique incluso, y había un campamento minero, y esta mujer llega para casarse con este hombre. Pero lamentablemente cuando llega se entera de que ha muerto en un derrumbe, en una de las minas, en uno de los socavones. Y se tiene que quedar porque era mal visto regresar a su pueblo sin estar casada. Y se dedica a trabajar en la calle vendiendo verduras, hortalizas, etc. A raíz de eso, sus mismas pares, ¿no? Mujeres y también hombres, comienzan a tejer una serie de historias de ser una mala mujer, de cómo era posible una mujer sola estuviera trabajando en la calle sin familia cercana, y además no sabían de su paradero, etcétera, etcétera. Y bueno, es juzgada, ¿no? Se le acusa de una relación que tiene con un hombre casado, también trabaja en la iglesia que existía en aquella época, y es juzgada y es condenada al destierro, simplemente por ser mujer pobre, ¿no? Y no tener familia. En una entrevista. Bueno, todo eso lo convertimos en una obra de teatro, ¿no? Lo transformamos en una obra de teatro en donde ponemos al descubierto el despotismo que existía dentro del virreinato, esta, qué sé yo, violencia de género muy fuerte contra la mujer, porque no tenía ningún derecho la mujer en aquel entonces, y también la injerencia de la iglesia, ¿no? Católica, como justamente dominaba en todos los sectores. Bueno, ese tema lo transportamos al presente, o sea, hacemos analogías, hacemos cruces con una serie de hechos que han ocurrido, que han sido a nivel mundial develados contra la iglesia, ¿no? Abusos sexuales, etcétera, y también el tema justamente de este patriarcado que aún subsiste en nuestras sociedades, ¿no? Que es muy fuerte y que está simbolizado por el poder, en este caso, de la monarquía. Entonces, hemos tratado de resignificar la historia. Entonces, quien lee estas historias o quien ve esta historia le da la sensación de que no es una cosa del pasado que están ocurriendo, que siguen ocurriendo, ¿no? Que lo otro es una anécdota. Aprovechamos la anécdota para hablar del presente. Y esa ha sido nuestra preocupación, ¿no es cierto? Pero a partir de la investigación, o sea, tratamos de ser lo más riguroso posible para que tenga un buen sustento las historias, ¿no? Y no quedemos nada más con anécdotas o con estampas un poco folclóricas del pasado o de algún grupo social, porque a veces, digamos, la fantasía nos lleva muy lejos y no corresponde a la realidad histórica, ¿no? Entonces, eso me parece que a mí es importante, y todos los trabajos últimos que hemos hecho en esa línea, todos están publicados, todos lo hemos publicado, o sea, que están en las bibliotecas, en los colegios, en todas partes, porque uno reescribe la historia, ya reescribe la historia. Y fíjate tú de que gran parte de la historia la ciudadanía la ha conocido no por la enseñanza en la escuela, la ha conocido por el arte, por la literatura. Ya los viejos, nuestros ancestros, escribían justamente poesía, escribían cuentos en base a las surrealidades. Y eso es lo que hemos estado tomando. Fíjate de que aquí mismo en Iquique, nosotros,
los jóvenes de aquel entonces sabíamos poco de la matanza de la Escuela Santa María. Algunas cosas que nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Pero eran historias así, digamos, no sistematizadas. Y recién nosotros pudimos observar la importancia que tenía el hecho a través de la cantata de la Escuela Santa María, interpretada por Quilapayún y escrita por Luis Advis, que luego fue de conocimiento mundial. Y Patricio Mans, que es otro cantautor chileno, escritor también, escribe Las Actas de Marusia, que fue llevada al cine por Miguel Litín. Y Las Actas de Marusia cuenta sobre otra masacre que hubo en Marusia, cerca de Huara. Y es decir, los literatos, los dramaturgos, los artistas en general han sido los primeros que han rescatado nuestra historia y nuestra memoria. Y gracias al arte, a la literatura, se ha dado a conocer estos pasajes, que después los cientistas sociales lo han tomado, qué sé yo, y han hecho investigaciones más sistemáticas. Pero ha nacido de los creadores artísticos todo esto. Así que esa posta la tomamos, asumimos esa posta, porque es una herencia cultural que tenemos que continuar nosotros. Qué maravilloso, querido amigo, y qué importante lo que tú dices, ¿no? Hacer un teatro que no es necesariamente un teatro documental, pero que sí está basado en hechos históricos reales, que sí está basado en una investigación, y creo que pues es una línea que muchos estamos siguiendo y que estamos tratando de indagar, y pues te felicito por ese trabajo permanente, continuo, y obviamente es justo y meritorio que estén todos estos trabajos publicados, porque creo que ahí trascendemos los artistas, ¿no? Dejando materiales para que otros puedan investigar y puedan hacer sus propias experiencias y su propio desarrollo, y que también les sirva de referencia estos documentos. Para que vean de qué estamos hablando, he estado pasando algunas imágenes durante la conversación con Iván, pero aquí les dejo un fragmentito ya con audio de una de sus obras que tienen estas características, y después nos vamos al corte. Si tuviésemos que hacer un recuento ajustado de la historia del Teatro Universitario Expresión, diríamos que en el año 1979, la Dirección General de Deportes y Recreación, Digider, refaccionó la sala Veteranos del 79 para que quedara bajo la administración de la sede universitaria. En esa coyuntura, Faud Acerela Cervantes, vicerrector de la Universidad de Chile, sede Iquique, invitó a Iván Perapinto Soto para que formara un elenco escénico universitario. El 9 de septiembre del mismo año nació el Teatro Tucci, Teatro de la Universidad de Chile, Iquique, integrado por estudiantes de enseñanza superior y gente de teatro de la comunidad. Posteriormente, en el año 1982, al transformarse esta casa de estudios en Instituto Profesional de Iquique, la compañía fue rebautizada con el nombre de Expresión. Desde aquel momento, Perapinto asumió con pasión la tarea de director, ejecutando en estos 36 años un fructífero plan de actividades, entre las que destacan más de 70 piezas dramáticas de autores contemporáneos latinoamericanos y nacionales. Sumemos a ello cursos, giras, eventos especiales y otras labores escénicas. Por esos mismos días, la universidad contrató a un hombre excepcional, nacido en la oficina salitrera La Palma en 1908. Nos referimos a Guillermo Willy Segarra Figueroa. Este hombre de teatro muy querido en la zona permaneció 24 años en la agrupación, cumpliendo las funciones de actor, cuidador del recinto teatral, escenógrafo y tramoyista. De la misma estirpe teatral proviene Jaime Torres Lemus, un talentoso maestro del teatro iquiqueño que afianzó con su creatividad y experiencia el trabajo profesional de esta agrupación. Si bien al comienzo el elenco estuvo conformado preferentemente por miembros de esta casa universitaria y gente de teatro iquiqueño, luego, en las últimas temporadas, el equipo se reforzó con otros actores venidos de escuelas de la capital. Todos ellos
han materializado numerosas giras por todo Chile, como asimismo en Perú, Argentina, Uruguay y México, recibiendo habitualmente el elogio y el respaldo del público más exigente. Del mismo modo, la compañía teatral ha organizado talleres y cursos de formación y capacitación teatral destinados a diversos sectores y niveles de la comunidad iquiqueña, como una manera de sembrar el amor por el arte escénico. Sus primeras obras fueron El último tren de Isidora Aguirre y Castillos en el aire en el año 1980. Con estas realizaciones, el elenco universitario dio paso a sostenidas y exitosas temporadas que se prolongan hasta nuestros días. Para el año 1982, vuelve a escena el elenco con la obra de García Lorca, La zapatera prodigiosa. Luego le sucederán Margarita, el remolino de la Pampa, de Guillermo Segarra Figueroa, en el año 1983, la que se proyectó por varios escenarios de la capital. Una centena de colaboradores nutridos de amor, pasión y sensibilidad social han sustentado al Teatro Universitario Expresión y han hecho posible su dilatada y vasta trayectoria en la escena regional. Hoy se revive en el espíritu del elenco el reconocimiento a todas las personas que han contribuido al desarrollo de la institución y que con seguridad se proyectará por muchos años en la memoria emotiva del público y de los demás compañeros de trabajo. ESMA, la Escuela Marítima, Universidad de la Armada Boliviana y la Corporación Quijotadas Bolivia te invitan a ser parte del taller de teatro, una formación integral que te llevará por los senderos de los escenarios. Encuentra la mejor forma de comunicarte expresivamente, desde el cuerpo y la palabra. Todos los martes y viernes te esperamos a las 7 de la noche. Son cosas que ustedes pueden hacer en la casa, con los papás, con los amigos, con los vecinos, con lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la recta final. Vamos a cerrar esa entrevista maravillosa con Iván, quien se ha tomado el tiempo de compartir con nosotros. Iván Vera, quien está trabajando de una manera incansable, sin parar en todo lo que implica hacer teatro, hacer investigación, hacer desarrollo. Iván nos va a acompañar en el FIDAEPA. El FIDAEPA va en su versión número 5. Hemos tenido contingentes muy grandes. En algún momento llegamos a 150 artistas recorriendo los senderos de La Paz, El Alto y una localidad en provincia. Y lamentablemente por la pandemia, estos últimos 2 años se está realizando de manera virtual, que también tiene unas ventajas. La mayor, yo diría, es que nos deja unirnos, que nos deja poner, por ejemplo, a Iván Vera Pinto, quien es una eminencia en el teatro latinoamericano, en el teatro del norte chileno, con José Luis Matienzo, quien es otra eminencia en el teatro español, Tony Calza, que acaba de ganar un premio en Moscú hace semana y media, 2 semanas, por un espectáculo que va a presentar dentro del festival. Y también nos deja juntarnos con jóvenes que están haciendo sus primeras herramientas, sus primeras armas, porque creemos que este festival tiene sobre todo esa característica, que al ser un espacio
espacio comunitario nos permite unirnos y permite a los jóvenes vivir la experiencia de tener tremendos artistas al lado y poder escuchar sobre todo estas cosas que nos viene contando Iván, su experiencia, su forma de hacer teatro, su forma de crear, su forma de llegar a los escenarios y de construir. Esperamos que en próximas versiones Iván pueda estar de forma presencial o tal vez pueda venir a dar talleres, a hacer ponencias. Vamos a encontrar la forma de que Iván esté en territorio nacional. Ahora lo estará con una obra que viene en característica virtual, pero que nos permite acercarnos, que nos permite tener una agenda tan nutrida, de la que sí les pedimos a todos ustedes que se ocupen de compartirla, porque eso es lo que nos interesa al hacer estos festivales virtuales, es que llegue a más y más y más y más personas. Por eso es que estamos lanzando cada obra de manera individual, para que ustedes puedan compartir una tras otra y así puedan hacer que todo el mundo se nutra de este trabajo realmente importante de los hacedores de las artes y las culturas. Querido Iván, cuéntanos sobre la pieza que vas a presentar en el Tidaima. Bueno, La Voz de los Callados fue una obra que la montamos el año 2019 con motivo de los 40 años del Teatro Universidad de la Expresión, ¿no? Fue para el aniversario del teatro. Y fue un trabajo que, el trabajo dramatúrgico me tomó a mí cerca de un año, y el trabajo del montaje también cerca de un año, porque tenía muchas complicaciones la obra para su montaje, en el sentido de que tenía música, había trabajo que hacer con la expresión corporal de los actores, se ensambló varias generaciones de personas jóvenes, recién iniciados en el teatro, con algunos ya con experiencia, más adultos mayores. Era un elenco de más de 12 personas en escena, con canto. Entonces tuvimos que trabajar con varios asesores aquí en varios aspectos. Pero la obra en sí, lo que quisimos hacer es resignificar el tema de la matanza de la Escuela Santa María. De ella se ha hablado ya bastante, se han hecho varias obras, bueno, en diferentes expresiones artísticas se ha manifestado, pero yo tomé una microhistoria, otra versión de la masacre, la historia de un escritor, que empieza a investigar acerca de la muerte de sus padres, a quienes no conoció. Y dentro de la investigación que empieza a hacer para escribir una novela, comienza a descubrir los pormenores de lo que ocurrió con su familia y de los entretelones que hubo también con algunos personajes que él tenía una relación afectiva de sangre como un tío, y que, bueno, él tenía mucho que ver también con la desgracia que había ocurrido a sus padres. No voy a adelantar el tema para que la gente vea la obra, ¿no es cierto? Pero hay unas relaciones familiares que van a ser muy desafortunadas para este escritor, que va a ir descubriendo a medida que va indagando. Pero acá tiene la particularidad que nosotros, que es otra de las características que he estado explorando en los últimos tiempos, que estamos haciendo el llamado teatro de espectros. Estamos trabajando en eso. Ninguno de los personajes que está en la obra es de carne y hueso, son todos espectros. Espectros, muchos de ellos que han muerto, se han sacrificado, que se han inmolado por una causa, que han sido desaparecidos y que no han tenido justicia en la tierra, pero que en esta otra dimensión donde ellos se encuentran, logran exponer sus conflictos, sus tensiones, sus dolores, y hacen justicia. Y aquí aparece un personaje que a mí me atrae mucho desde el punto de vista literario, y que está casi en todas mis obras, es el personaje de la muerte. La muerte que, por supuesto, para los mortales nos resulta ser algo desagradable, que nunca queremos hablar de ella, porque lo asociamos con fatalidad, ¿no es cierto?, con término de la
vida, en fin, esa figura, qué sé yo, medieval que tenemos de la muerte. En este caso, la muerte aparece como un personaje que está al lado de los vencidos, porque esta es la historia de los vencidos. Y ella ayuda a los vencidos a hacer la justicia que no tuvieron en la vida. Y ella es juez, tiene todo el poder absoluto para hacer y deshacer con los criminales, con aquellos que en vida atentaron contra otros, explotaron, asesinaron a mucha gente. Y llegan a ella también, y llega a ella el general Silva Renal, que es justamente el hombre que llevó a cabo la masacre de la Escuela Santa María. Y llega a ella también un empresario que fue muy famoso, un multimillonario de la industria salitera, que es Mr. Knorr, que era, ¿cómo decirlo? No sé, supermillonario actual. Bueno, aquí están los vencidos y los vencedores, las víctimas y los victimarios. Y ella es la que va a ayudar a las víctimas a hacer justicia. Y va a develar, a descubrir todos los subterfugios que tenía el poder para dominar a los trabajadores. Pero hay cosas que son totalmente históricas, ¿no? Fuera de contexto histórico. Por ejemplo, la Escuela Santa María, hay una coreografía que simboliza el levantamiento de los obreros de la Escuela Santa María, y en este momento son bombardeados la escuela por los aviones Mirage que bombardearon la Moneda el 11 de septiembre de 1973, ¿no? Y se sienten los aviones y se sienten los comunicados de prensa de la dictadura militar contra los obreros. Y los obreros aparecen con pancartas que no solamente reivindican sus justas demandas de antaño, sino que las demandas del pueblo chileno actual. Educación gratuita, salud digna, vivienda, etcétera, etcétera, que han sido las demandas de las manifestaciones de todo el movimiento social acá en Chile. Y aparecen los obreros con estas pancartas. Y aparece dentro de esta historia, aparece también Pinochet. Aparece Pinochet y aparece dando justamente su testamento, ¿no? Que hay un quiebre ahí en la obra, que es como teatro en el teatro, que los actores justamente juzgan ahí el testamento del general Pinochet. Es decir, se van entrecruzando, ¿no? Tiempos, espacios, ¿no? No hay digamos, un desarrollo lógico lineal como el teatro tradicional aristotélico, no. Hay saltos de espacio-tiempo. De pronto están hablando con un lenguaje muy actual, o después de estar hablando con el lenguaje de los obreros de aquel entonces. Todos son espectros. Son los espectros los que hablan. Son los espectros que se reúnen en una suerte de territorio donde ellos son los que pueden hacer y deshacer la historia. Tienen dominio de todo. Entonces hay voces fantasmales, ruidos, qué sé yo, sonidos, de repente están cantando con canciones actuales y otras canciones antiguas, provocando una suerte de distanciamiento, como decía Bertolt Brecht, para que el público no solamente pueda leer el discurso que tiene la obra, sino que además pueda reflexionar, pueda impactarse, pueda remecerse, que algo pase en la sala, que es algo que siempre me ha preocupado, porque a veces uno puede hacer una obra de teatro o escribir un cuento, una obra teatral,
y la gente te dice, sí, está bonita, me gustó, interesante, bonita. Y uno queda con esa sensación, ¿no? Si realmente llegó o no llegó, eso que hizo con tanto amor y pasión. Y muchas veces cuando quedan esas expresiones medias formales, uno dice, por lo menos yo, de inmediato digo, ya, no tengo nada más que hacer en la vida, o sea, yo de inmediato me subo al escenario y me voy a colgar, me suicido ahí. Algo tiene que pasar en la sala, algo tiene que ocurrir. A mí me da mucho gusto cuando hay personas que me dicen, se indignan, de repente se levantan y se van, ¿no? Porque no lo soportan, ¿no? O otras que lloran, otras que ríen, otras que aplauden, ¿no? Que está pasando algo. Entonces uno ahí dice, realmente tuvo sentido, ¿no es cierto? Todo esto que hice. Algo pasó en la sala, una conmoción, ¿no? Entonces la obra también provoca eso, ¿no? Tiene textos que son provocativos con los momentos históricos que vivimos, ¿no? Con los personajes, para que algo ocurra en el público, sea también un público participante, ¿no? A nivel reflexivo, a nivel de su sentido, ¿no? Y entonces, bueno, construimos esta obra que es larga, ¿no? Pero que va con escenas muy breves, muy rápidas. Y la presentamos y vimos qué pasaba con el público. La verdad que, bueno, en Iquique, por supuesto, hay una memoria sobre el hecho, la gente se emociona mucho, pero más que eso, también la gente lo que admiró, colegas de teatro, es la otra lectura que le dimos al hecho histórico, la otra mirada, ¿no? Una mirada diferente a las de otras obras históricas que se han presentado en la Escuela Santa María, que yo respeto mucho, ¿no? Tenía un amigo, Sergio Arrau, que era un maestro del teatro chileno, que escribió una obra, Santa María del Salitre, con un investigador, Pedro Bravo Elizondo. Y esa sí que es una obra documental, o sea, va a todos los antecedentes, tal cual como ocurrió en la historia, y una gran obra. Pero no era mi intención hacer eso. Mi intención era reflexionar, conmover, provocar a la gente sobre un hecho que ya es conocido, pero que podemos mirarlo de otra manera. Y usando la ficción, usando mucho la ficción, ¿ya? Que es lo que estoy recurriendo un poco en mi escritura, o sea, saliéndome de los parámetros realistas, ¿no? Utilizando de pronto algún elemento o alguna situación que es incluso paradójica, ¿no? Que los saca de la historia real, concreta, ¿no? Un trabajo minucioso ahí, y yo tengo que agradecer al equipo, ¿no? Mi compañera Janet Baeza, que es la diseñadora teatral, que hizo una puesta en escena escenográfica muy prolija, ¿no? Ustedes van a ver de muchos detalles de ambientación, de los vestuarios, de los personajes. Y bueno, trabajamos con músicos, con coreógrafa, y bien, un trabajo que nos dejó muy satisfechos en el aprendizaje. Bueno, y ese es el trabajo que ustedes van a poder apreciar el día 27 de mayo, me parece, ¿no? De acuerdo a la programación de FIDAEMA. Mi amigo querido, te quedo eternamente agradecido por el tiempo, por estas explicaciones tan concretas sobre el trabajo que estás realizando, sobre tu puesta en escena, y nos dejas pues con muchas ansias de ver tu espectáculo y de querer compartir. Queda la invitación hecha para que volvamos a hacer encuentros contigo, podamos hablar de temas específicos y podamos ahondar ya sobre lo que estás haciendo.
porque bueno, el FIDAEPA va a pasar este proceso, este tiempo, y seguiremos trabajando más adelante y seguiremos haciendo más cosas en el camino. Querido Iván, te dejo con un abrazo gigantesco y te agradezco un montón que hayas tenido la gentileza de atendernos y de poder compartir toda tu experiencia en Hablando de Teatro. Muchas gracias, Jimmy, y felicitarte por esta misión que tú también has asumido, ya va en la 5ª versión de FIDAEPA, y por todo el trabajo que vienes desarrollando desde hace muchísimos años. Así que también vayan todas mis energías positivas y felicitaciones para que, bueno, sigas haciendo aquello que a ti te emociona y lo has asumido como parte de tu vida, como filosofía de tu vida. Así que muchos aplausos y mucha mierda para que le vaya exitoso a este festival de FIDAEPA 5ª versión. Te agradezco un montón, querido hermano, y así será un éxito porque está nutrida con ustedes, con los artistas que tienen un corazón muy grande, que están dispuestos a compartir sus obras en estos medios digitales. Y a ustedes también, querido público, muchísimas gracias. Gracias por compartir, por estar con nosotros y por seguir toda esta ruta de hacer teatro. Será hasta una próxima en Hablando de Teatro. Hasta la próxima. Ha llegado el despertar de los espíritus más sórdidos, el amanecer de tempestades que abrirán las fosas donde se esconden las señas de la putrefacción humana, los sacrilegios y las orgías de sangres que nos penan por los siglos de los siglos. Destino endemoniado, jugaste conmigo con cartas marcadas, con trampas y artimañas me lanzaste al abismo. Sin embargo, la eterna oscuridad no me dio descanso, pues el dolor y el odio fueron más grandes. En esa noche infausta, de mucha desazón y dolor, la energía de esa ermita lo atraía más y más. Quería resguardarse en ella en búsqueda de la paz para su espíritu atribulado por la desgracia. Impulsado por la misma conmoción, imaginaba que no pocos hombres y mujeres, con sus cabezas gachas y suplicantes, estarían allí unidos, rogando al Dios ausente su protección. Aliméntate de la muerte misma, corónate con los cráneos, dejas que el río rojo trepe sobre las quimeras nauseabundas, abrázate a las piedras del desierto y con tu fuerza desarticulada conjura a todos los muertos para que te ilumine un nibio día. Un cataclismo había comenzado desde el centro de la grieta, cual leve vibración apenas perceptible, pero cierta. La materia, cual vómito telúrico, siguió avanzando,
hasta asfixiar su enjuto cuello.